Es completamente posible que en este momento estés viviendo con diabetes sin tener la menor idea de ello. Y no, eso no es una exageración, ni una frase diseñada para alarmarte. Cada año, billones de personas en todo el mundo descubren que han estado conviviendo con esta enfermedad durante meses, incluso años, sin saberlo. La razón, las señales que el cuerpo envía son tan cotidianas, tan fáciles de atribuir al cansancio, al estrés o simplemente al paso del tiempo, que terminan ignorándose hasta que el problema ya ha avanzado considerablemente. Y eso es precisamente lo que hace a la diabetes tan peligrosa en sus etapas iniciales. No que sea silenciosa del todo, sino que habla en un idioma que la mayoría de las personas no sabe descifrar. Pero aquí está la parte crucial. Cuando se detecta a tiempo, la diabetes tipo 2 no solo puede controlarse, sino que en muchos casos puede revertirse parcialmente con cambios en el estilo de vida. Las intervenciones tempranas marcan una diferencia enorme en la calidad de vida a largo plazo y en la prevención de complicaciones graves como enfermedades cardíacas, daño renal, pérdida de visión y amputaciones. Por eso en este video vamos a hablar de 10 señales importantes que el cuerpo usa para advertirte que algo no está funcionando bien con el azúcar en sangre. Pero antes de entrar en ellas, vale la pena entender brevemente qué ocurre dentro del cuerpo cuando la diabetes está presente. ¿Qué ocurre realmente en la diabetes? Tu cuerpo necesita insulina, una hormona producida por el páncreas para poder transportar el azúcar que circula en la sangre hacia el interior de las células. Una vez dentro, esa glucosa se convierte en energía que el cuerpo utiliza para absolutamente todo. Pensar, moverse, respirar, reparar tejidos. Es un sistema brillante cuando funciona bien. Pero en la diabetes tipo 2, ese sistema se deteriora. O bien el páncreas no produce suficiente insulina, o bien las células del cuerpo han dejado de responder a ella de manera adecuada, un fenómeno conocido como resistencia a la insulina. El resultado es el mismo en ambos casos. El azúcar no puede entrar a las células y se acumula en el torrente sanguíneo. Con el tiempo, esos niveles elevados de glucosa circulando por el cuerpo van causando daños progresivos en los vasos sanguíneos, los nervios, los riñones, los ojos y el corazón. La diabetes tipo 2 representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes, y es en la que nos vamos a enfocar hoy. A diferencia de la tipo 1, que es autoinmune y generalmente se diagnostica en la infancia o la juventud, la tipo 2 se desarrolla gradualmente y está fuertemente relacionada con factores como la alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso y la genética. Ahora sí, veamos las señales. Señal número 1. Sed que no se desaparece sin importar cuánto bebas. Una de las primeras señales, y también una de las más características, es una sensación constante de sed en la boca y la garganta que no cede aunque bebas vaso tras vaso de agua. Muchas personas lo describen como despertarse a las 3 de la mañana con la boca completamente reseca, o terminar de beber un gran vaso de agua y sentir que no sirvió de nada. ¿Por qué ocurre? Cuando los niveles de glucosa en sangre son elevados, los riñones trabajan horas extra intentando filtrar y eliminar ese exceso de azúcar a través de la orina, pero para lograrlo necesitan arrastrar grandes cantidades de líquidos del cuerpo. Esa pérdida constante de líquidos deja al organismo en un estado de deshidratación crónica, y el cerebro, detectando esa situación, activa de manera insistente la señal de sed. El problema se complica cuando las personas intentan calmar esa sed con bebidas azucaradas como jugos de fruta, refrescos o bebidas energéticas, porque ese azúcar adicional eleva aún más los niveles de glucosa, agravando el ciclo. La sed lleva a consumir más azúcar, lo que eleva más el azúcar en sangre, lo que genera más sed. Es un círculo vicioso que puede mantenerse durante semanas sin que la persona lo relacione con un problema metabólico. Dato importante. En adultos sanos, beber entre 1.5 y 2.5 litros de agua al día suele ser suficiente para mantener una hidratación adecuada. Si sientes que necesitas mucho más que eso de manera constante y sin una causa evidente como calor intenso o actividad física intensa,
Presta atención a esa señal. Señal número 2. Necesidad de orinar con mucha más frecuencia, especialmente de noche. Íntimamente relacionada con la sed excesiva está la necesidad frecuente de ir al baño. Y nuevamente, no hablamos de ir 1 o 2 veces más de lo habitual. Hablamos de levantarse 2, 3 o 4 veces durante la noche para orinar o de sentir urgencia urinaria durante el día con una frecuencia que interrumpe las actividades cotidianas. Este fenómeno, conocido médicamente como poliuria, ocurre porque los riñones están trabajando sin descanso para eliminar el exceso de glucosa del torrente sanguíneo. Como mencionamos antes, ese proceso arrastra agua, y esa agua tiene que salir del cuerpo de alguna manera. Muchas personas atribuyen este síntoma al envejecimiento, a tener la vejiga pequeña o simplemente a estar bebiendo mucho líquido. Y sí, beber más agua produce más visitas al baño, pero si esas visitas nocturnas están interrumpiendo el sueño de manera regular, o si sientes que la frecuencia urinaria es desproporcionada respecto a lo que bebes, merece una evaluación médica. Un detalle que pocas personas conocen. La orina de alguien con diabetes no controlada puede tener un olor ligeramente dulce o afrutado. Esto se debe a que el exceso de glucosa se elimina literalmente a través de la orina. En algunos casos, incluso puede atraer hormigas si se derrama en el suelo, algo que históricamente fue una de las primeras formas en que los médicos identificaban la diabetes antes de que existieran los análisis de laboratorio. Señal número 3. Visión borrosa o que cambia sin razón aparente. Si de repente notas que tu visión se ha vuelto borrosa o que alterna entre momentos de claridad y momentos de distorsión sin que hayas cambiado tus lentes ni hayas sufrido ningún golpe o infección ocular, podría ser una señal de alerta metabólica. El nivel elevado de azúcar en sangre puede alterar la distribución de líquidos en el cristalino del ojo, modificando su forma y su capacidad de enfocar correctamente. Esta distorsión visual suele ser temporal en las etapas iniciales y puede ir y venir dependiendo de las fluctuaciones del azúcar. Por eso, algunas personas notan que ven peor después de comer y mejor unas horas después sin entender por qué. Lo importante es no subestimar este síntoma. Si el nivel de azúcar en sangre se mantiene elevado durante mucho tiempo sin tratamiento, los vasos sanguíneos de la retina pueden dañarse, dando lugar a una condición conocida como retinopatía diabética, que es una de las principales causas de pérdida de visión en adultos en edad laboral a nivel mundial. La buena noticia es que cuando se detecta a tiempo y se controla el azúcar adecuadamente, el riesgo de daño permanente se reduce de manera significativa. Si estás experimentando cambios visuales inexplicables, especialmente combinados con otros síntomas de esta lista, no los atribuyas simplemente a cansancio ocular frente a la pantalla. Vale la pena consultar tanto con un oftalmólogo como con tu médico de cabecera para descartar causas metabólicas. Señal número 4. La prueba de la oración y la rigidez en las manos. Esta es una señal que sorprende a mucha gente porque no es tan conocida como las anteriores. Se trata de una prueba sencilla que puedes hacer ahora mismo. Junta las palmas de las manos como si fueras a rezar y observa si puedes unir completamente los dedos y las palmas desde la base hasta las puntas. En una persona sin problemas de glucosa, las palmas y los dedos deberían alinearse y tocarse uniformemente sin dificultad, pero si notas que los dedos no se estiran del todo, que hay espacios entre ellos aunque intentes juntarlos, o que las palmas no se unen completamente, eso se conoce como signo de la oración positivo, e indica posible síndrome de rigidez diabética de la mano. Esta condición se desarrolla porque los niveles elevados de azúcar en sangre durante periodos prolongados provocan que la glucosa se adhiera a las proteínas del tejido conectivo de las manos, un proceso conocido como glicación. Con el tiempo, ese tejido se vuelve más rígido y menos flexible, limitando la movilidad articular de los dedos y la muñeca. Muchas personas asumen que es artritis o simplemente el paso del tiempo, y aunque puede parecer un síntoma menor e inofensivo, al no causar dolor en la mayoría de los casos, es una señal interna de que el azúcar en sangre ha estado elevado lo suficiente como para alterar la estructura de los tejidos. Si nuestras manos muestran esos cambios visibles, es muy probable que otros tejidos internos también estén experimentando efectos similares. Señal número 6. Fatiga profunda y persistente. Sentirse cansado después de un día largo de trabajo es completamente normal, pero la fatiga asociada a la diabetes es de una naturaleza diferente.
Es una sensación de agotamiento que está presente incluso después de haber dormido bien, que no mejora con el descanso y que puede hacer que las tareas más simples y rutinarias se sientan como un esfuerzo monumental. La explicación fisiológica es directa. Si las células no pueden utilizar el azúcar como fuente de energía, el cuerpo literalmente no tiene combustible suficiente para funcionar con normalidad. Es como tener el tanque de gasolina lleno, pero con un motor que no puede procesarla. La energía está ahí en teoría, pero no se puede aprovechar. A eso se suma que los niveles elevados de glucosa en sangre generan un estado de inflamación de bajo grado en todo el organismo, lo que también contribuye a esa sensación de pesadez y agotamiento generalizado. Además, si los síntomas nocturnos como la necesidad frecuente de orinar están interrumpiendo el sueño, la fatiga diurna se multiplica. Muchas personas con diabetes no diagnosticada pasan meses atribuyendo su cansancio al estrés laboral, a la edad, a los hijos, a mil razones distintas antes de descubrir que hay una causa metabólica detrás. Si tu fatiga es constante, inexplicable y no responde al descanso, merece una investigación más profunda. Señal número 7. Infecciones frecuentes o que tardan más de lo normal en resolverse. ¿Te has dado cuenta de que constantemente tienes alguna infección? ¿Que las infecciones urinarias se repiten una y otra vez? ¿Que aparecen pequeños forúnculos en la piel con frecuencia? ¿Que las infecciones por hongos en zonas como los pies, la ingle o las axilas son recurrentes? Si es así, podría no ser mala suerte ni un sistema inmune débil por casualidad. El azúcar elevada en sangre afecta directamente el funcionamiento del sistema inmunológico. Los glóbulos blancos, que son las células encargadas de detectar y eliminar bacterias, virus y hongos, necesitan glucosa para funcionar. Pero, paradójicamente, el exceso de glucosa en el ambiente interfiere con su capacidad de moverse y actuar eficientemente. Al mismo tiempo, ese ambiente rico en azúcar es un terreno de cultivo ideal para microorganismos como bacterias y hongos, que se multiplican con mucha mayor facilidad. El resultado es una combinación peligrosa: el sistema de defensa debilitado y los patógenos en condiciones favorables para proliferar. Por eso, las infecciones se vuelven más frecuentes, más resistentes al tratamiento y más propensas a reaparecer. Las infecciones por cándida, el hongo que causa las infecciones vaginales en mujeres y el muguet oral son especialmente comunes en personas con diabetes no controlada. Si estás experimentando este tipo de infecciones de manera recurrente, es una señal que tu médico debería conocer. Señal número 8. Heridas que no cicatrizan a un ritmo normal. ¿Alguna vez has notado que un corte pequeño o una rosadura tarda semanas en cerrarse cuando normalmente debería sanar en pocos días? Esa cicatrización lenta es una señal de alerta importante. El azúcar elevada en sangre afecta la cicatrización a través de varios mecanismos simultáneos. Primero, daña los pequeños vasos sanguíneos que irrigan los tejidos, reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes necesarios para la reparación celular. Segundo, altera el funcionamiento de los glóbulos blancos, que también participan activamente en el proceso de curación, eliminando bacterias y promoviendo la regeneración tisular. Tercero, el exceso de glucosa interfiere con la síntesis de colágeno, la proteína estructural fundamental para cerrar y fortalecer las heridas. El resultado es que el proceso, que normalmente tarda días, puede extenderse a semanas, durante las cuales la herida abierta es vulnerable a infecciones que pueden complicar aún más el cuadro. Las heridas en los pies son especialmente preocupantes en personas con diabetes, porque a menudo también hay daño nervioso que reduce la sensibilidad en esa zona. Esto significa que una persona puede desarrollar una herida o úlcera en el pie sin sentir dolor, permitiendo que avance sin tratamiento. Esta combinación de mala cicatrización y pérdida de sensibilidad es la razón por la que las complicaciones en los pies son tan frecuentes y graves en la diabetes avanzada no controlada. Señal número 9. Entumecimiento, hormigueo o ardor en los pies o las manos. Imagina esa sensación de que la pierna se te durmió después de estar en una posición incómoda. Ese hormigueo molesto que dura unos segundos y luego desaparece. Ahora imagina que esa sensación no desaparece, que está ahí al despertar, al acostarte, que se intensifica por la noche y que a veces se convierte en una sensación de ardor o quemadura.
Eso es la neuropatía periférica diabética. El azúcar elevada en sangre daña progresivamente los nervios periféricos, es decir, los nervios que van desde la médula espinal hacia las extremidades. Este daño suele comenzar en los pies y las piernas, y en algunos casos avanza hacia las manos y los brazos. Se desarrolla de manera gradual y a menudo pasa inadvertido durante mucho tiempo porque no siempre duele. De hecho, en etapas avanzadas puede producir pérdida de sensibilidad, lo cual es paradójicamente más peligroso que el dolor, porque la persona no percibe señales de advertencia importantes. La neuropatía periférica también se manifiesta como sensación de llevar calcetines cuando no se llevan, dificultad para percibir la temperatura del agua al ducharse, o tropiezos frecuentes por falta de percepción adecuada del suelo. Si experimentas alguna de estas sensaciones de manera persistente, sin que exista una causa obvia como una posición mantenida o compresión nerviosa, merece una evaluación neurológica y metabólica. Señal número 10. Manchas oscuras en la piel, especialmente en el cuello o las axilas. La última señal de esta lista es una de las más visibles y, sin embargo, de las más frecuentemente malinterpretadas. Se trata de la acantosis nigricans, una condición que provoca el oscurecimiento y engrosamiento de la piel en zonas de pliegue, como el cuello, las axilas, la ingle, los codos o las rodillas. Esas áreas más oscuras tienen una textura ligeramente aterciopelada al tacto y generalmente tienen bordes difusos, es decir, no hay una línea clara donde termina la piel oscura y empieza la piel de tono normal. Muchas personas intentan eliminarlas frotando con jabones especiales o usando cremas aclaradoras sin éxito, porque no se trata de suciedad ni de un problema puramente estético. El oscurecimiento viene de adentro hacia afuera. ¿Qué lo provoca? Cuando hay resistencia a la insulina, el páncreas produce más y más insulina tratando de compensar el hecho de que las células no responden bien a ella. Esos niveles elevados de insulina en sangre estimulan la proliferación anormal de ciertas células de la piel y el aumento de melanina en esas zonas, lo que produce el oscurecimiento característico. La acantosis nigricans es especialmente común en personas con sobrepeso u obesidad, pero puede aparecer en personas de cualquier complexión. Es considerada uno de los marcadores cutáneos de resistencia a la insulina más confiables y cuando se detecta debería motivar una evaluación de los niveles de glucosa e insulina en sangre cuanto antes. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? La prueba que más información da. Si alguna de estas señales te resulta familiar, el siguiente paso es hacerse las pruebas adecuadas. Y aquí es importante saber cuál es la más informativa. La prueba de hemoglobina glucosilada, conocida como A1C o HbA1c, es actualmente el estándar de oro para diagnosticar y monitorear la diabetes. A diferencia de una glucemia en ayunas, que solo refleja el nivel de azúcar en ese momento puntual, la A1C muestra el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Esto la hace mucho más representativa del estado metabólico real de una persona. ¿Por qué 2 o 3 meses? Porque la prueba mide qué porcentaje de la hemoglobina, la proteína dentro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno, tiene glucosa adherida. Los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 90 días, por lo que la A1C refleja exactamente ese periodo de tiempo. Los rangos de interpretación son los siguientes. Una A1C por debajo del 5.7% se considera normal. Entre 5.7 y 6.4% indica prediabetes, una señal de alerta que indica resistencia a la insulina en desarrollo pero aún reversible con cambios en el estilo de vida. Y una A1C de 6.5% o superior en dos mediciones separadas confirma el diagnóstico de diabetes. Lo más importante es que la prediabetes es una oportunidad de oro. Las investigaciones muestran que con modificaciones en la alimentación, incremento de la actividad física,
reducción del estrés y en algunos casos medicación, es posible retrasar o incluso prevenir completamente la progresión hacia la diabetes tipo 2. Una reflexión final. Tu cuerpo siempre está hablando. La diabetes no aparece de un día a otro. Es un proceso que se desarrolla durante meses o años, y durante ese tiempo el cuerpo envía señales constantemente. El problema es que esas señales son fáciles de ignorar, de atribuir a otras causas o simplemente de normalizar porque se instalan de manera tan gradual que uno termina acostumbrándose a ellas. Sed que siempre estuvo ahí, cansancio que se atribuye al trabajo, hormigueo que se achaca al frío, infecciones que se tratan una y otra vez sin preguntarse por qué siguen volviendo. El cuerpo habla, pero hay que saber escucharlo. Si reconociste uno o varios de los síntomas de esta lista en tu propia experiencia, no entres en pánico, pero sí actúa. Una simple prueba de sangre puede darte información que cambie el rumbo de tu salud. Y si el resultado muestra niveles elevados, recuerda que un diagnóstico temprano es una ventaja enorme, no una sentencia. El control de la diabetes con las herramientas adecuadas, el seguimiento médico apropiado, una alimentación bien planificada y actividad física regular permite a las personas vivir vidas plenas, activas y saludables. La clave está en no esperar a que los síntomas se vuelvan imposibles de ignorar. Si este video te aportó información útil, compártelo con alguien que puedas creer que lo necesita. A veces, una sola pieza de información compartida en el momento correcto puede cambiar la vida de alguien. Muchas gracias por tu tiempo y por cuidar tu salud.